Cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, es para adorar tu nombre que yo vivo. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. ¿Cuánto le dicen esta noche? Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Póngase de pie y dígale. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti.
Levante sus manos, dígale: te adoro a ti. Vamos a decirlo fuerte. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Es para adorar tu nombre. Te adoro a ti. Eres la razón de mi adoración. Eres la razón de mi adoración. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor los bendiga a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Es un gran privilegio de estar aquí en esta noche, de venir a bendecirlos con una lectura bíblica y bendecir a todos los jóvenes que están en casa viéndonos. Les suplico que me ayuden a leer en los Salmos 46, del 1 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río su corriente alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Esto ha sido la palabra del Señor en esta noche y oremos, amados hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por darnos esta oportunidad, Padre Santo, de estar aquí, bendecir tu nombre, Padre Santo. Ayuda a los jóvenes, bendito Dios que estás en los cielos, Padre Santo. Te alabamos, Padre bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos de ti, bendito Padre. Ayuda a todos los enfermos, Padre Santo, a los hermanos que están en casa viéndonos, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios. Bendice a la hermana quien trae tu palabra, bendito Dios. Ayúdalo, Padre. Abre los corazones que nos están viendo a través del canal de YouTube, Padre Santo. Bendito Dios, ayuda a todos los hermanos de la Iglesia Monte Bazán Central, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Amén y amén. Así dijo el tiempo a la hermana quien trae la palabra en esta noche. Hermano,
Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos ven a través de este medio. Le damos gracias a Dios porque es la manera que pues podemos comunicarnos con ustedes. Gracias a Dios porque podemos hacerlo. Dios bendiga a hermano Humberto y a toda su familia. Reciban un cordial saludo de parte de mi esposo y de toda la familia. Que en esta preciosa hora de la noche vamos a tener el privilegio maravilloso de poder llevar este pequeño mensaje a sus hogares, y el tema se titula El dominio de sí mismo. Y para ello nosotros tenemos nuestro texto bíblico en el libro de 2 Pedro 1, 5 y 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bien, hemos leído ya nuestro texto en esta hora de la noche, y para poder entender más de su palabra, pues vamos a modo de introducción, vamos a leer esto. Dice: si no dominamos nuestras acciones, nuestro espíritu se inclina hacia el pecado. Debemos refrenarlo practicando el dominio de nosotros mismos, ejercitándonos en las virtudes. Mediante ellas actuaremos guiados por el Espíritu Santo, haciendo lo que es la voluntad de Dios. O sea que si nosotros guiamos nuestros pasos a través del Espíritu Santo, vamos a tener buenas acciones y nos vamos a inclinar a estar con el Señor. Y vamos a ver un punto que es muy importante, que dice: si dominamos de sí mismo, no podemos avanzar espiritualmente. O sea que si nosotros no nos sabemos dominar, nunca vamos a avanzar espiritualmente. Y el objetivo de que nosotros dominemos por sí mismo nuestros actos, esto nos va a hacer que avancemos espiritualmente. Vemos en el versículo 5 que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Sabemos que la vida espiritual necesita que nosotros la vayamos ejercitando, y no solo hoy, sino que darle seguimiento a cada rato, como dice, cuidando continuamente. O sea que no solo un ratito, sino que es a cada momento tener nosotros en nuestra mente, para que nosotros tengamos cuidado de nuestros actos. Y cómo tenemos al pecado por nuestra naturaleza. O sea que el pecado ya lo traemos por naturaleza, eso muy bien lo sabemos, pero nosotros tenemos que saber frenar, y para ello es importante tener ese dominio en nuestra vida. Por eso es necesario creer en las virtudes, pidiendo a Dios la fuerza para realizar actos buenos y adquirir sabiduría. No solo es necesaria la fe, no es solamente la fe, hermanos, sino que ponerlo en práctica para que nosotros tengamos una vida cristiana, una vida que en verdad sea cristiana. Y a todo esto nosotros también le añadimos a esto, como dice aquí bien en el versículo 5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid vuestra fe. Después de que tenemos fe, le tenemos que añadir virtud y conocimiento. O sea que la palabra del Señor nos está hablando claramente cómo nosotros podemos dominar
nuestras acciones y no nos vamos a inclinar a hacer cosas negativas que al Señor no le agrada. Y nos sigue hablando también, si creemos verdaderamente en las palabras de Cristo, deberíamos de cambiar nuestra forma de vida y lo que principalmente viene a obstaculizar, o sea que nos viene a que no nos podamos acercar al Señor y que progrese nuestra vida espiritual, es la falta de nosotros poder dominarnos. Eso es lo que muchas veces nos hace no crecer en nuestra vida espiritual y nosotros creemos que nosotros mismos podemos hacer las cosas, pero no es así, hermanos. Porque si nosotros en verdad sabemos que Cristo está con nosotros, tenemos que dar una vida muy buena, una vida espiritual muy buena, no una vida que sea negativa. Y por lo tanto nosotros tenemos que dejar de hacer todas las cosas malas para poder dar un fruto bueno. Así también nosotros sabemos controlar la tentación ante las ocasiones que existe y ser justos. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña y nos dice, por eso nos dice aquí, que nosotros tenemos ese don para poder refrenar nuestros actos. Tenemos esa capacidad de poder hacerlo. Así el Señor Jesucristo nos lo enseñó, para que nosotros podamos ser justos. Y para eso nosotros debemos de tener moderación, tenemos que tener en nuestro corazón el conocimiento de Dios. El Señor nos ha dejado un texto muy precioso que la encontramos en el libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, en su capítulo 7. Es un versículo muy conocido y yo creo que todos nos lo sabemos. Y ahí nos habla sobre el dominio propio, porque dice Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de dominio propio. Eso nos dice en el segundo libro de Timoteo, en su capítulo 1 y 7. Amén, hermanos. Yo creo que nosotros hemos escuchado muchas veces estos textos muy preciosos y lo sabemos de memoria. Dice en Timoteo, segundo libro de Timoteo 2, 7, 1, dice 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, nosotros ante las situaciones no nos tenemos que acobardar, sino que tenemos que tener un dominio. ¿Y cómo vamos a dominarnos? Saber pensar, saber analizar cómo vamos a actuar. Sabemos que tenemos dominio propio, entonces debemos de tratar la manera de pensar qué es lo que vamos a hacer, qué consecuencias va a traer si nosotros nos inclinamos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Cuando nosotros sabemos meditar es porque sabemos que estamos ejerciendo un dominio en nuestra mente y en nuestra vida. Se nos presentan muchas ocasiones en las que realmente hay fuerzas mayores para poder controlar nuestros impulsos. Este mundo nos ofrece tantas cosas y nosotros muchas veces no las podemos dominar. Es importante que nosotros podamos dominar todo lo que el mundo nos ofrece. Hay muchas cosas que nos ofrece el mundo y nos viene a dañar. Una cosa tan sencilla, tan importante que debemos de hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos el deseo de tomar la gaseosa y esto nos viene a dañar demasiado nuestro organismo. Y para ello nosotros debemos de analizar y pensar en que no lo vamos a tomar. Ahí, hermanos, nos estamos nosotros dominando, porque sabemos que va a dañar a nuestro cuerpo.
Y cuando el pecado nosotros lo sabemos dominar, vamos a dar un fruto, vamos a ser cristianos con frutos buenos y no vamos a ser esclavos del pecado, no vamos a ser esclavos de Satanás, sino que hay frutos buenos en nuestras vidas. Entonces es importante poder analizar qué es lo que vamos a hacer en la vida espiritual. El mundo nos ofrece tantas cosas negativas, pero nosotros debemos de analizar y tenemos la capacidad de poder analizar, hermanos, porque Dios nos ha escogido para que nosotros seamos cristianos fuertes, para que nosotros podamos dominarnos por sí mismos y no ser esclavos del pecado. Así que nosotros somos discípulos de aquel que entregó su vida por nuestros pecados. Nosotros, hermanos, le servimos al Señor y para ello vamos a Proverbios 16:32. Ahí vamos a encontrar una lectura muy preciosa que viene a fortalecer lo que el Señor nos habla. El Señor nos habla de diferentes maneras, hermanos. A veces nosotros nos cuesta entenderlo, pero el Señor en esta noche nos dice así en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amados hermanos, el Señor aquí nos dice que es mejor que uno tarde en airarse, en pensar qué es lo que está haciendo, que nosotros agarremos las cosas arrebatadamente. Y nosotros al hacer esto enseñoreamos al espíritu, pero lo conducimos a cosas malas. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos sentemos y pensemos qué consecuencias va a traer nuestras acciones. Y nos dice, si nosotros entregamos a las inclinaciones mundanas, lo que les decía, ¿verdad? Si nosotros nos inclinamos a lo que ofrece el mundo, estaremos dominando todo esto a través de la ira, el enojo, la envidia y la lujuria, la codicia. Hay muchas cosas más, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros cultivamos la vida virtuosa y nos entregamos al Espíritu Santo, podemos refrenar estas cosas y vamos a nosotros a salir victoriosos. Hay muchas cosas que nosotros podemos dominar. Hay bastantes. Por ejemplo, les podría decir yo a los jóvenes, ¿verdad? Hay música mundana, hay cosas que el mundo nos ofrece, nos atrae. Las modas, por ejemplo. Y nosotros, pues, como dicen muchos, ¿verdad? Ya pasamos de moda. Pero Jesús no pasa de moda, hermanos, porque Él nos dice que nosotros debemos de ser como Jesús. Él no le agrada que nosotros andemos en cosas malas, que nosotros imitemos al mundo, que nosotros como cristianos o los jóvenes que anden con cosas que a Dios no le agradan, porque el mundo lo podemos ver, hermanos, con tantas cosas negativas que nos ofrece. Cuando uno es cristiano y está apartado de todas estas cosas y le sirve al Señor Jesús. Entonces, hermanos jóvenes, que Dios nos dé de su gracia y su misericordia para poder dominar todo lo malo. También podemos responder ante las ocasiones del pecado con un espíritu fortalecido por Dios y ayudado con su poder. No estamos solos. No podemos decir, yo no lo puedo dominar. Claro que sí. Dice el Señor que Él está con nosotros y Él nos va a ayudar a poder dominar todo esto. Ante el agravio respondemos con mansedumbre, ante la injusticia responderemos con bondad. Hermanos, debemos de analizar bien las cosas, porque en Gálatas 5:22-23 nos habla también que ahí hay frutos cuando nosotros estamos con el Señor, hay frutos
buenos. En Gálatas 5, 22, 23 nos habla. ¿Qué frutos vamos a dar cuando estamos dominados por el Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es bien clara la palabra, hermanos. Aquí no hay ley, hermanos. Aquí lo tenemos que hacer y no nos van a decir, no lo haga porque hay una ley. No, aquí dice la palabra que hay ley para esto, que Dios lo ha dejado establecido. ¿Qué es lo que va a dar fruto? Cuando somos buenos cristianos, vamos a dar un fruto bueno, vamos a dar un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de fe, de mansedumbre, y muchas veces es lo que nos hace falta, hermanos. Ahí sí que podemos analizar bien y ver cómo el Señor nos ayuda, porque cuando vienen cosas a nuestras vidas, reaccionamos mal y no estamos dando un fruto positivo, sino que muchas veces es un fruto amargo, un fruto negativo. Entonces nosotros tenemos que dar frutos, porque dice en Gálatas 5, 22, 23, lo leíamos. ¿Qué frutos tiene que dar el cristiano? ¿Qué fruto tiene que dar el joven? No airarse, no enojarse, no molestarse por cualquier cosa. Y como dicen muchas veces, cuente hasta 10 cuando nos enojamos. Ay, hermanos, el enojo es algo terrible que nos viene a dañar y por ello no damos estos frutos que nos habla la palabra del Señor. Y hay muchas cosas que podríamos ampliar y todo, pero por el tiempo. La segunda parte la vamos a seguir viendo, que dice, la principal virtud que da el autocontrol es el amor. Si tenemos nosotros virtud, si tenemos nosotros conocimiento, si tenemos nosotros paciencia, si tenemos todo esto, hermanos, todo esto lo viene a encerrar el amor. Y nos dice en 2 de Pedro, como leíamos, 1:6, nos dice ahí que aleluya. Ahí nos dice que nosotros vamos a tener el conocimiento, el dominio propio, el dominio a lo propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Eso es lo que nos dice aquí en segundo libro de Pedro 1:6-7, que la principal virtud que da el autocontrol es el amor. Cuando tenemos todo esto, hermanos, la virtud, la paciencia, vamos a llegar a dar amor, vamos a tener amor hacia los demás. Entonces, el ejercicio de las virtudes están auxiliadas por el Espíritu Santo. Todas estas virtudes no las podemos dar nosotros a conocer si no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos auxilia y viene Él a ponernos el control en nuestra mente para dar un buen fruto. Y no hay alguna cosa que nosotros podemos decir, no lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer, pero cuando nos sentamos a pensar y analizar qué consecuencias van a traer nuestros actos, y hacemos más agradable las cosas ante Dios, cuando nosotros tratamos la manera de controlar nuestras acciones, vamos a dar un fruto agradable ante los ojos de Dios, porque cuando hacemos esto nos parecemos a Cristo, dice la palabra del Señor, que nos enseñó a seguir el camino en la verdad, porque el Señor Jesús, recordemos que Él es verdad, y cuando nosotros damos estos frutos, cuando llegamos a controlar nuestra vida, vamos a dar amor. Entonces, dice la palabra que nosotros vamos a ser imitadores de nuestro Señor Jesús y vamos a dar un fruto bueno y vamos a tener un camino de virtud. Y el resumen de todas las virtudes y de todos los bienes espirituales es el amor. Era lo que les decía, ¿verdad? Que todo esto se resume en amor.
Con amor podemos practicar el dominio de nosotros mismos, porque nunca haremos algo que perjudique a alguien, al prójimo, menos a la familia. Cuando nosotros tenemos amor, podemos nosotros convivir, podemos nosotros practicar, ejercer todos estos conocimientos que Dios nos está dando. Y vamos a llegar a tener amor por el prójimo, por la familia, principalmente por nuestros hermanos. Y vamos a evitar en caer en contiendas, algo que perjudica al prójimo o que nos aleja de la amistad de Dios. Es cuando nosotros dejamos de practicar el amor de Dios, es cuando nosotros no nos sabemos dominar. Todo esto nos va alejando del amor de Dios. Todo esto nos aleja y como dice, nos vamos enfriando de la presencia de Dios. Entonces es importante que nosotros debamos de practicar todas estas cosas. Es importante y que nosotros analicemos y pensemos. Lo bueno es que nosotros podemos dominar nuestras acciones. Eso es lo más importante. En el versículo 7 nos dice que el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Todo esto, llegamos al amor. Eso es lo más importante que nosotros debemos de analizar y de pensar de nuestros hechos. Dice, la moderación en los placeres de la carne nos ayudan a tener un espíritu más dispuesto hacia el bien, porque el conceder todos los deseos al cuerpo hace que el espíritu sea más débil y reaccione mal. O sea que nosotros, como les decía, tenemos esta gran virtud de analizar, de controlar nuestra carne, porque nuestra carne pide muchos placeres, pide muchas cosas. Y lo bueno es que nosotros podemos pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, porque Dios nos ha dado este don, porque la carne nos pide muchas cosas. Así de sencillo les comento, ¿verdad? Que la carne nos pide la gaseosa, pero esto nos hace daño por dentro. Pero la carne nos pide cosas, por ejemplo, ropa muy no adecuada, nos pide una vida deshonesta. Esta carne que nosotros tenemos, como es carne, nos pide placeres, peinados, muchas cosas nos pide esta carne. Pero lo bueno es que nosotros lo podemos tener ese dominio para poderlo dominar. Y cuando nosotros dejamos de hacer esto, el espíritu se va debilitando. Nuestra vida espiritual se va debilitando. ¿Por qué? Porque nosotros ya no le estamos dando al Señor su lugar. Porque dice la palabra, recordemos que dice que nosotros somos templo del Señor. Y cuando nosotros, hermanos, no damos un buen testimonio, cuando no estamos dando a conocer que el Señor es el dueño de nosotros, el Espíritu Santo se va debilitando, el Espíritu Santo se entristece y el Espíritu Santo se va apartando de nosotros. Y muchas veces nos enfriamos y por ello ya no queremos saber más del Señor. Y es importante que nosotros analicemos y podamos dominar nuestros actos, nuestra forma de pensar, porque eso nos dice en estos versículos tan preciosos, que nosotros debemos de saber cómo dominar nuestros actos. Y así nosotros, cuando podemos nosotros dominar el pecado, nosotros vamos a abandonar la codicia, la lujuria, la falta de modestia, el deseo de hacer los bienes espirituales. Cuando esta carne obedezca al Espíritu Santo, vamos nosotros a desechar todo lo malo y nos va a ir bien y vamos a tener una vida espiritual mucho mejor. Cuando nosotros dejamos de hacer lo malo,
viene el Espíritu Santo a morar. Cuesta, hermanos. No es fácil dominar nuestras actitudes. Cuesta. Ahora que dicen que estamos en cuarentena y es algo real, que estamos en el hogar, muchos dicen, esta cuarentena nos está trayendo problemas. Hay matrimonios, que esto y que el otro. Pero lo que tenemos que hacer, analizar, tener paciencia, tener virtud, tener conocimiento. Y el conocimiento nos va a llevar al amor. ¿Por qué tener conocimiento? ¿Por qué tener virtud? Si nos toca convivir con la familia, tratar la manera de llevarnos bien, tratar la manera de que no haya problemas y pensar que esto va a traer consecuencias buenas, que esto no nos venga a separar, porque muchos comentarios hay que las parejas, que los hijos, que esto, que el otro, pero nosotros siendo cristianos, que el Señor nos ayude a dominarnos por nosotros mismos. Dice en Corintios, en Primera de Corintios, versículo 9:25, nos dice ahí: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, la palabra del Señor nos habla. Esta situación que estamos pasando, que no nos aleje del Señor. Estamos alejados de la congregación o de la iglesia, pero no estamos alejados de Dios. Recuérdese que Dios va con nosotros. Recuérdese que el Espíritu Santo está con nosotros y va a estar con nosotros según cómo nosotros a Él le vamos a servir, según cómo nosotros a Él le vamos a obedecer. Entonces no perdamos, hermanos, nuestra corona que Dios nos está ofreciendo aquí. Y para ello hay que luchar, dice la palabra. Hay que luchar. No es de fácil, hermanos. Tengamos cuidado, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos conservar esa corona que nos ofrece. Debemos de aprender a tener control de nosotros mismos. Lo mismo ocurre con la ira cuando no sabemos ponerle un freno a nuestros enojos, reacciones. Es posible que la ira nos vaya dominando poco a poco. La ira nos va dominando poco a poco, el mal nos va dominando, pero también hay algo muy importante, que de esta manera nosotros cuando tratamos la manera de no hacer lo malo, tenemos una buena virtud y vamos a llegar al amor. Pero cuando nosotros poco a poco le damos la oportunidad, como dicen los hermanos cuando predican, al mal, a Satanás, que él nos maneje, dice la palabra del Señor que nos vamos a parecer aquellos animales que están en el campo, aquellas bestias que no se pueden frenar por ellas mismas, pero ellas no se pueden frenar porque así es la naturaleza. En cambio, un cristiano tiene la virtud de poder hacerlo, tiene el conocimiento de poder hacerlo. Esos animales que están ahí no tienen la culpa porque así los hizo Dios. Pero el cristiano tiene la ventaja de poder pensar y de poder decir, esto es malo, esto es bueno. Y ahí es cuando viene el Espíritu Santo en auxilio de nosotros y le podemos hacerle las cosas mejor a la familia, al cristiano, al vecino. En estos días, cuánta necesidad hay, hermanos, cuánta necesidad. Si el Espíritu de Dios nos auxilia, nosotros podemos auxiliar a aquel que nos necesita. Ahí hay un fruto que estamos ya dando nosotros. En Proverbios 29:11, ahí vamos a ver otra nuestra cita. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Ahí nos dice en Proverbios 29:11, nos dice, aleluya, bendito Dios. Bendito Dios. 29:11.
El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hermanos, nos habla que cuando hay necedad en nosotros, más damos nosotros ira al pecado. Pero el sabio al fin la sosiega. El sabio, el que tiene conocimiento, el que tiene virtud, al fin la va a sostener, dice las palabras. Es muy duro, hermano, es muy duro. Cuando hay un enfrentamiento, uno tiene que pensar en ese momento y decirle a Dios: Señor, frena mis labios. Señor, dame conocimiento para no hacer lo malo, porque si nosotros no nos sabemos controlar, pueden venir problemas muy duros, tanto en nuestro hogar, en la calle y en la iglesia. Nosotros, aquí la palabra nos dice: el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Qué preciosa la palabra del Señor, porque aquí nos habla claramente que nosotros podemos sostener nuestra ira, la podemos controlar, pero el necio, a él le va a importar, a él, como no tiene conocimiento de Dios, como no hay quien le frene, él hace lo que quiere. Pero nosotros jóvenes aprendamos que el Señor está con nosotros. Ya en conclusión tenemos nosotros esto que dice: tenemos que ejercitarnos en la virtud para poder poner los bienes espirituales recibidos en el bautismo. Si nos dejamos dominar por nuestras inclinaciones, por estas inclinaciones mundanas, estaremos permitiendo que vamos a permitir que nosotros vamos a ser esclavos del mal. Nosotros mismos nos estamos esclavizando. Yo pienso que cuando uno no hace las cosas que Dios dice, nosotros sufrimos. Y yo pienso que nos duele cuando aquella persona no es obediente a Dios, cuando aquella persona no entiende las cosas de Dios. Esta misma persona sufre. ¿Quién sufre? Es uno mismo y los demás, pero el que sufre es aquella persona que se está amargando la vida, como dice. Entonces nosotros, en conclusión, debemos de obtener la verdad, la libertad, y debemos de empezar por no ser esclavos de nuestras pasiones, o sea, no ser esclavos del pecado. Y esto lo lograremos mediante el esfuerzo y el auxilio de Dios. En Juan 2:16-1:8, el segundo libro de Juan nos habla que ahí vamos a nosotros a poder llevar nuestra vida espiritual. Segunda epístola de San Juan 2:8 nos dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquí hay otro pasaje muy precioso que nos dice: mirad vosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ver, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Hermanos, si estamos trabajando, este trabajo va a dar un fruto bueno. Pero si nosotros no frenamos nuestra vida en hacer lo malo, vamos a perder un galardón completo. Y el galardón es un regalo. Dice que hay coronas preciosas en el cielo. Y según dicen que hay conforme nuestro comportamiento, que no sea una coronita. Nosotros deseamos lo mejor aquí en el mundo. ¿Y cómo no vamos a desear muchas cosas tan preciosas que Dios está ofreciendo allá en el cielo? Entonces, no permitamos que venga el enemigo y arrebate ese regalo, ese galardón completo, para que nosotros tengamos nuestra vida ganada en el cielo. Y la principal de las virtudes es el amor. El amor es, pero si no tenemos virtud, no tenemos conocimiento, no tenemos paciencia, no vamos a tener la virtud del amor. Si en el cual todo lo que hagamos
pierde sustento. Por el amor seremos capaces de ejercer el dominio sobre nosotros mismos y no permitiremos que nos domine los impulsos de la carne. Si tenemos amor, nada ni nadie nos va a venir a cambiar nuestros pensamientos. Esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y cuando nosotros estamos bien con el Señor, esto es lo que va a dar por resultado. Este mundo en el cual estamos, la ira y los placeres como bienes que debemos de disfrutar sin límites. Por el Espíritu Santo renovaremos nuestra alma y seremos dueños de nosotros mismos. Qué precioso es, hermanos. Nosotros mismos tenemos la capacidad de poder controlarnos. Nadie nos va a controlar, que sea un hermano o alguien, sino que el Espíritu Santo nos va a venir a controlar. Es algo muy precioso y nosotros encontramos en Romanos 12:2, una lectura muy preciosa, y esto es ya para que nosotros podamos entender bien las palabras que el Señor nos ha hablado en esta hora. Ahí nos habla sobre lo que nosotros podemos más entender. Nos dice en Romanos 12:2, una lectura muy preciosa, un pasaje muy precioso que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es algo muy precioso, hermano. Joven, hermanos, que nosotros tomemos muy en cuenta estos versículos tan preciosos que la Biblia nos habla en esta preciosa hora de la noche. Hermanos, que el Señor le bendiga allá en su hogar y sigamos buscando al Señor en verdad. Que el Señor le bendiga, hermano, y el tiempo para mi hermana. Amén. Amén. Esto ha sido la palabra del Señor en esta hermosa noche. Dios ha sido bueno con nosotros siempre. Y eso fue la palabra del Señor, que es dominio propio. Y hay que tener dominio, no hay que ser esclavo del temor, como decía. No hay que ser esclavo del pecado, como decía la hermana. Y porque en la palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Y hay que huir del pecado como José lo hizo, ¿verdad? Que esposa de Faraón quería que José se acostara con ella, pero lo que hizo José fue huir del pecado, y no hay que ser esclavo del pecado. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga en esta hermosa noche, y nos despedimos con una oración. Amén. Y oren ahí en sus casas, donde están, en sus hogares. Pidámosle a Dios que de lo que está pasando aquí en este mundo, ¿verdad? Yo creo que es plan de Dios, porque en la Biblia lo dice, y lo que la Biblia dice todo se está cumpliendo. Amén. Oremos, amados hermanos. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, bendito Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Padre Santo. Usa siempre a la hermana, bendito Dios. Dale sabiduría, Padre Santo. Dale entendimiento, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad muy grande, bendito Dios. Bendice a todos los hermanos de esta iglesia, Padre Santo, y ahí en sus hogares donde están, en el trabajo, Padre Santo. Bendícelos, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Bendice a nuestro hermano pastor, bendito Padre, que hoy se encuentra en su hogar, Padre Santo. Te alabamos, Padre Santo, te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser santos delante de ti, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas bien, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a no ser esclavo del pecado, bendito Dios.
Te alabamos, Padre Santo, te bendecimos, bendito Dios. Ayuda a los jóvenes, Padre Santo, que te busquen cada día, Padre Santo, no importa si están en el templo o en sus casas, Padre. Ayúdalos, Padre, a que oren, Padre Santo, a que no se olviden de ti, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Padre Santo. Amén y amén.